queridos amigos y queridas amigas. Bienvenidos de vuelta a una temporada más de Quédate en casa con los grandes escritores. El programa que hicimos allá en el 19, 20, 21. Luego lo hicimos con un poco menos de frecuencia y tenemos un hiato de poco más de un año, calculo yo, de no hacerlo del todo, pero ahora volvemos. Y volvemos para quedarnos. Volvemos para quedarnos con nuestros grandes autores, el análisis de sus bellos textos, en fin, todas esas hermosas cosas que tuvimos ocasión de degustar, de paladear, de saborear con esa serie de programas y que seguiremos haciéndolo. Esa es la buena noticia que les tengo. Estoy aquí para quedarme, no para volver a desaparecer. La vida tiene esas intermitencias, ¿verdad? Son parte del vivir, pequeñas intermitencias. Muy bien, y el autor que he elegido para volver con nuestro ciclo de Quédate en casa con los grandes escritores es ni más ni menos que Pío Baroja. No sé si el nombre les suena, es posible que sí. Pío Baroja fue un gran escritor, sobre todo un gran novelista español de la llamada generación del 98. Nosotros analizamos cuentos de varios autores de esta generación. Ahora, ¿quiénes eran los integrantes de la generación del 98 y por qué se llamaban a sí mismos la generación del 98? ¿Qué pasó en España entre el 98 y el 99? ¿Qué hecho histórico traumático, grave, colectivamente doloroso sucedió? Bueno, sucedió que España se trenzó en una guerra contra los Estados Unidos y perdió Puerto Rico, perdió Guam, perdió Cuba y allá de la Oceanía perdió las Filipinas. Son enormes pérdidas para un imperio como era España, ¿verdad? Esas todas eran, como ellos las llamaban, las posesiones ultramarinas, así las llamaban, las posesiones de ultramar. Entonces, Estados Unidos, un águila le quitó a otra águila, Puerto Rico, Guam, Cuba y las Filipinas. La impronta española en Filipinas es muy, muy, muy evidente. Para no ir más lejos, los nombres, ¿verdad? Eh, qué sé yo, por decir, Imelda Marcos, la esposa del dictador Ferdinand Marcos. Imelda Marcos, ¿verdad? Y a pesar de que su etnia no correspondería un nombre español, pero era un nombre español, Imelda Marcos, como podríamos encontrar en Costa Rica o en cualquier país hispanoparlante. Y en Filipinas hay montones de nombres españoles, completamente españoles como los encontraríamos aquí mismo, donde estamos haciendo este programa. Entonces, eso fue un trauma histórico grande para España, ¿verdad? Ver perder Puerto Rico, Guam, Cuba, Filipinas a manos del mismo buitre de los Estados Unidos. No era una lucha entre buitres, fue una lucha entre imperios coloniales. Nefastos ambos. Los colonialismos fueron nefastos. Eso hay que saberlo y entenderlo. Ya la historia nos lo ha probado mucho, ¿verdad? Los colonialismos son de las peores cosas que le han ocurrido al ser humano. Diseminaron la muerte, el genocidio, diezmaron poblaciones enormes de residentes autónomos, autóctonos de diversos lugares. Solo el genocidio de la conquista española en América Latina, amigos, se estima, ocasionó la muerte de 1.300.000. No, 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 ¿qué estoy hablando? No, 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 no. De 130 millones de indígenas. Solo la conquista española, eso que hablamos, ya no nos gusta hablar de la conquista, hablamos del encuentro de las culturas. Bueno, usen los perífrasis de los eufemismos que quieran. 130 millones de indígenas murieron en Latinoamérica como efecto de la conquista, muchos de ellos matados a golpes de bayoneta o de ballesta o de cañonazos, de rifles, de pistolas, o bien a través de las pandemias de virus y bacterias terribles que trajeron los españoles a América Latina. De modo que, en este caso, lo que sucedió en España en el 98 fue una guerra de dos imperios coloniales, por un lado España, por otra parte Inglaterra, Estados Unidos, y España perdió. Fue derrotada porque tenía fuerzas navales muy, muy inferiores a las de los Estados Unidos.
Bueno, eso generó un momento de depresión, de desmoralización a nivel nacional, a nivel colectivo, ¿verdad? Y como el que se vería cuando, cuando Inglaterra perdió a la India, por ejemplo, a Bangladesh, cuando Francia perdió Argelia, por ejemplo, de eso podemos hablar después, porque los grandes imperios, cuando pierden sus posesiones ultramarinas, generalmente se sumen en periodos de postración, de tristeza generalizada, de desánimo, sí, de postración, pues. Entonces, de esa generación del 98, ¿quiénes son? ¿Quiénes estaban en esa generación del 98? Díganme ustedes, porque hay hasta para tirar para arriba, ¿verdad? Estaba Manuel María del Valle Inclán, notabilísimo dramaturgo y novelista, sobre todo, pero cultivó otros géneros también, tiene unos cuentos bellísimos. María del Valle Inclán, estaba el gran Miguel de Unamuno, que fue todo, ensayista, dramaturgo, poeta, novelista, cuentista, cielo santo, todo, casi teólogo y ciertamente filósofo, por supuesto. Hay un tipo de existencialismo unamuniano que es importante en la historia de las ideas. Hablando de filosofía, otro de la generación del 98, Ortega y Gasset, que no se llevaba bien con Miguel de Unamuno, pero no importa. Ortega y Gasset, inmenso pensador, todos hemos oído hablar de Ortega y Gasset, ¿verdad? Inmenso, pero estaba también, qué sé yo, estaba Manuel Machado, y estaba Antonio Machado, el más célebre de los dos, y su hermano, Manuel Machado, ¿verdad? Ellos fueron de la generación de 98. Y hablando de grandes poetas, Juan Ramón Jiménez también, el autor de Platero y yo, pero también de centenares de otros hermosísimos poemas, Juan Ramón Jiménez. Estaba el autor de las greguerías, el creador de las greguerías, Ramón Gómez de la Serna. ¿Qué es una greguería? Recuérdenlo, amigos, una greguería es un género literario, una microficción, un microtexto. Una greguería es una frase o dos frases a lo sumo ingeniosas, humorísticas, con fisga o también con gran vuelo poético. Las creó Ramón Gómez de la Serna, que era de la generación del 98, por supuesto, también. Y nosotros recuerdo que habíamos discutido algunas de ellas y volveremos a ellas, porque son bellísimas. Las guerrillas de Ramón Gómez de la Serna son bellísimas, de un ingenio pero espectacular, espectacular. La greguería es lo que se llama un género parémico. Parémico, la literatura parémica es toda la literatura que es sinóptica, que es minimalista. A ver, los proverbios populares o con autor, los apotegmas, las sentencias, los refranes, los dichos, los donaires, como los llamaba Machado, o los cantares, como los llamaba Machado, ¿verdad? Todos esos son géneros parémicos, son microformas que caben en una frase generalmente, a lo sumo en dos frases. Y bueno, las greguerías de Ramón de la Serna son, Ramón Gómez de la Serna son ejemplos extraordinarios de lo que es esa literatura minimalista que con un absoluto mínimo de palabras encapsula un máximo de impacto, de sacudimiento, de estremecimiento en el lector o de risa en el lector, porque muchísimas son puramente humorísticas. Entonces estamos, pues todos esos, María de Valle Inclán, Pío Baroja, Azorín, muy importante, Unamuno, Ortega y Gasset, Ramón Gómez de la Serna, Eugenio Dors, y otros. Siempre que uno hace estas enumeraciones, siempre comete el error de excluir algunos. Ya se me irán ocurriendo otros. Entonces, todos estos grandes escritores que nacieron alrededor de 1870 más o menos, estaban ya en su madurez cuando sucedió la crisis, el terrible despojamiento de España de sus posesiones ultramarinas a manos de los Estados Unidos. Entonces, estos escritores están vinculados a ese trauma histórico, que es la única razón por la cual se les considera los escritores de la generación del 98, y Pío Baroja sin duda lo era. Pío Baroja era vasco, había nacido en San Sebastián en 1872 y murió en 1956, el mismo año en que muere nuestra querida Yolanda Oramuno,
unos meses después, porque Baroja murió en octubre de 56, tenía 84 años. Entonces, de 1872 a 1956, un hombre muy del siglo XX, por lo tanto, muy del siglo XX. Eh, y vivió mucho, vio todo lo que era importante ver, dos guerras mundiales, la guerra civil en España, la guerra civil en México, en fin, todos los terribles efemérides de la guerra y de la muerte las vio. Así que no se puede decir que ha sido una vida mal vivida. El gran Pío Baroja. Pío Baroja se había educado para ser médico. Bueno, llegó a ser médico, obtuvo un doctorado en medicina, detestando la medicina. Lo hizo porque los papás lo obligaron, básicamente. No le gustaba para nada la medicina. Y se convirtió en lo que se llamaba un médico de espuela. Uno habla de un médico de espuela, se imagina uno aquí en Costa Rica un médico de tremenda experiencia, ¿verdad? Un médico de tremendo colmillo, dirían alguien, como tremenda experiencia, un médico de espuela, alguien espueludo. Pero no, no, no. En España, hablar de un médico de espuela, el término debe ser tomado literalmente. El médico de espuela era el médico nómada, el médico andariego que iba de pueblo en pueblo en su caballito, con su carterita llena de remedios y de cosas muy simples, iba visitando aldea tras aldea a ver en dónde sus servicios eran requeridos, en su caballo, que posiblemente más se pareciera a Rocinante que a un Pegaso, y tenía que irlo espoloneando con la espuela. Entonces, eso era un médico de espuela, era un médico trashumante, un médico viajero, ¿verdad? Un médico de campo en gran medida. Entonces, no es que Baroja pasó a trabajar en los mejores hospitales europeos, no, no. Fue un médico de espuela. La expresión es un poquitillo derogatoria, ¿verdad? Los médicos de espuela no eran contratados por los grandes hospitales y vivían esas vidas un poco errabundas. Pero pronto dejó la medicina y se dedicó a lo que amaba, que era la literatura. Escribió muchísimas novelas, caramba, pero muchísimas novelas. Escribió cuentos también, ensayos, un poquito de teatro. Muy rara vez se ve el teatro de Pío Baroja, pero lo escribió. Escribió muy poquita poesía, escribió algunas biografías valiosas, escribió memorias, ¿verdad? Era un memorialista, un autor que escribe memorias. Y bueno, su pensamiento político es imposible de determinar. Comenzó siendo anarquista, luego fue marxista furibundo, pero de pronto de pronto se adhirió a Francisco Franco, cosa que nos lo pone prácticamente como un fascista, si no al pie de la letra, pero muy cerca de serlo. Pasó de ser marxista a apoyar a Franco, en todo momento fue anticlerical, tremendamente anticlerical, virulentamente anticlerical y además ateo, ateo de convicción profunda, ¿verdad? Pío Baroja era hijo de periodistas y de historiadores. Y en efecto, Baroja escribió muchísimo para periódicos, era muy buen columnista, muy buen editorialista, sabía cómo escribir para periódicos. Escribir para periódicos no es lo mismo que sentar a escribir una novela, ¿verdad? El escritor que escribe para periódicos tiene que saber que el lector lo está leyendo un domingo en la mañana, con una taza de café, fumándose un cigarro, al desgaire, como a ver qué sabe, qué habló este viejo y a ver, ya este tema no me interesa, o sí me interesa, y una lectura rápida y superficial, ¿verdad? La escritura periodística demanda un estilo, un talante, una forma que no puede ser muy demandante para el lector. Siempre debe el columnista considerar eso, que está siendo leído en la mesa del comedor, entre tazas de café, croissants, pastelillos, leyendo al desgaire, que es como se suelen leer los periódicos, excepto cuando hay editorialistas que absolutamente atrapan a sus lectores, ¿verdad? Bueno, conozco casos. Pío Baroja era muy buen editorialista, escribió mucho para el periódico. El apellido Baroja es posiblemente una especie de contracción. Él era vasco, ¿verdad? Nació en San Sebastián, como les decía. Y el apellido procede de dos palabras que en euskera significan valle frío, que es Ibar Otza. Ibar
Otza, Valle Frío. De nuevo, en euskera. Bueno, Ibar, Otza se contrajeron Ibarotza, Ibarjotza, Ibarjotza, y se le cayó la I, con lo que él quedó Barotza, Barotza, y de ahí Baroja. Cuando a una palabra se le cae, por así decir, la primera parte, una letra al principio, o sílabas, o varias sílabas al principio, tenemos lo que se llama una aféresis. Esto es interesante. Por ejemplo, la palabra psicología, psicología se le cayó la P. Ya la gente la escribe simplemente con S, psicología. Alguna gente persiste en usar la P y ambas son correctas. Pero tenemos el caso de una aféresis. Se cayó la parte inicial, ¿verdad? De la palabra. Eso es lo que sucede con una féresis. A ver, ¿qué otro caso? Bueno, una féresis típica, el caso autobús. Autobús se le cayó completamente el auto. La gente dice, voy a coger el bus, tenemos que coger el bus. Sí, se le cayó la mitad, las dos primeras sílabas se le cayeron. Autobús. Se cayó la mayor parte de la palabra. Entonces, autobús quedó una versión abreviada de la palabra por caída, por pérdida de los fonemas o de las sílabas iniciales. De nuevo, psicología, psicología, que es solamente psicología, y autobús, que es solamente bus. Lo contrario, cuando se cae la parte de atrás de la palabra, la cola, las últimas letras, es lo que se llama un apócope. Por ejemplo, piano. En realidad el nombre oficial de piano es pianoforte, pero nadie dice yo toco pianoforte, no, yo toco piano. Y nadie va a decir que es pianofortista, eso es ridículo, a la gente se moriría de la risa. Uno es pianista, no pianofortista. Sin embargo, la palabra comenzó siendo pianoforte. Pianoforte, se le cayó el forte y se quedó en piano. Al revés de la féresis, aquí se cae la colita de la palabra, la parte final. Y por último, existe una tercera configuración divertida que es lo que se llama una síncopa, como en el ritmo, ¿verdad? Pues, por ejemplo, la palabra Navidad. La palabra Navidad era originalmente natividad, la natividad. Se cayó una sílaba del medio, se cayó ti. Natividad, se cayó el ti y se contrajo a Navidad. Entonces ahí tienen ustedes. Cuando se cae, así pues, la primera parte de una palabra es aféresis. Cuando se cae la segunda, como en autobús, perdón, como en piano, es un apócope. Y cuando se cae una sílaba en medio de la palabra, en caso de Navidad, natividad, es una síncopa. Entonces, baroja y baroja, baroja, barotza, se le cayó el i, ¿verdad? Se le cayó la parte inicial. Es un caso de una aféresis. Muy bien, pues nuestro señor Pío Baroja vivió toda su vida en España, viajó mucho por Francia, por diversos lugares de Europa. Nunca careció de recursos, era de una familia burguesa muy bien, muy solvente en lo económico. Tuvo problemas con el franquismo, por más que lo apoyó, tuvo problemas, porque Franco era un era un dictador, asesino, genocida, criminal de lesa humanidad, pero de rosario en mano, ¿verdad? Los genocidas de rosario en mano, los que mandan a matar, a torturar a un prisionero y después se echan un rosario. Eso es muy común, amigos. Eso es muy común. El repulsivo, el coronel Jorge Videla, el criminal, el carnicero de allá en Argentina entre el 76 y el 80. Jorge Videla, el militarote, ¿verdad? El hombre fuerte del programa de reorganización nacional, como lo llamaron, que fue simplemente un golpe de Estado que las asestaron a Isabel Perón, la viuda de Perón, la derrocaron en el 76, se encaramaron los militares en Argentina y pasó todo lo que sabemos, ¿verdad? Torturas, calabozos, mazmorras, desaparecidos, fusilamientos, juicios sumarios, cadáveres tirados en alta mar, y lo más terrible quizás, bebés robados de las cunas de sus madres recién habiéndolos alumbrado, se les quitaba a los bebés y se los regalaban a los altas señoronas del ejército, ¿verdad? O de las familias más pudientes. Miserable, miserable coronel Videla, que lo evoco con tanto asco. Les cuento una historia, un día de estos estuve investigándolo, vi incluso la celda, porque terminó en la cárcel, por supuesto, fue declarado culpable,
por crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Lesionó a la humanidad. Eh, y la celda, yo me imaginaba una celda carcelaria, una cosa horrible, ¿verdad? Carcelaria, llena de abarrotes. No, era un cuartito muy corrongo. Un cuartito con una cama muy cómoda, ancha, con dos mesitas de noche y dos lamparitas, una de cada lado, unos silloncitos, cojines, una mesita para todo comer. Pues no estoy diciendo que fuera el castillo de Versalles, pero en un lugar muy acogedor. Era un cuartito de hotel acogedor. No ciertamente lo que el monstruo merecía. Y la cosa, lo más irónico, lo más sangrante, lo más intolerable que vi en la pared encima de donde ponía la cabeza de las almohadas, un crucifijo y un rosario sobre la mesa de noche. Rezaba el rosario a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la noche de nuevo. Eso era el coronel Pedro, perdón, el coronel Jorge Videla, uno de los grandes sátrapas, de los grandes dictadores, de los grandes carniceros de la historia. Y rezaba su rosario y tenía su crucifijo. Ay, Dios santo. Para redondearle la historia, murió de causas naturales en su celda. Lo encontraron sentado en el inodoro. Estaba sentado en el inodoro con el rosario en sus manos. Así que murió sentado sobre una especie de irónico trono, si así se puede llamar, ¿verdad? A las 6:25 de la mañana lo descubrió el carcelero muerto sentado en la letrina. Y creo que es un final bastante apropiado para este megalómano, para este monstruo, para este psicópata, ¿verdad? Bueno, volvemos a Franco y volvemos a nuestro amigo Pío Baroja. Varias de las novelas de Pío Baroja fueron prohibidas por el régimen franquista. La miseria de la guerra, por ejemplo, que era una gran novela, fue prohibida. Los caprichos de la suerte fue prohibida también y tuvo otras. Y eso que era franquista, pero la censura era tremenda, era tremenda. Amigos, a ver, Franco entra en el 39, la guerra civil va del 36 al 39. Franco se apodera, porque se apodera de España en el 39, y se sienta sus posaderas reales y majestáticas hasta que muere el 20 de noviembre de 1975, lo recuerdo muy bien, porque fue el último día de clases, yo saliendo del Liceo Franco Costarricense, el último día que estuvo el Franco allá en el Paseo Colón y yo salí. Afuera había un señor que vendía golosinas de todo tipo y otro que vendía periódicos y vi sobre en la portada del periódico, fallece el generalísimo Francisco Franco. Sí, el generalísimo Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España por la gloria de Dios. Ese era el título oficial, así había que mencionarlo, ¿verdad? Era un viejo mojigato, era un viejo tartufo abominable, abominable, manos llenas de sangre y sin embargo santiguándose y persignándose y poniéndose de hinojos y de rodillas. No, no, amigos, me da asco. Estos tipejos me dan asco. Me dan asco. Prefiero mil veces a los sádicos completamente, por lo menos son coherentes, ¿verdad? En el estilo de Stalin o de Hitler. Pero que Franco fuera un rezador de rosarios empedernido es insoportable. ¿Se acuerdan ustedes la canción? Claro que se acuerdan. Canción de una famosa cantante mexicana. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bueno, ya ven por qué no canté nunca con los niños cantores de Viena. Y ya ven por qué no canto con el coro de la Abadía Westminster. Pero eso no importa. Eso no importa. ¿Se acuerdan de esa canción? Bésame, bésame mucho. Uno de los grandes boleros de todos los tiempos. Bueno, Franco y sus adalides consideraron que era obscena, que era pornográfica, que como era de eso que bésame, bésame mucho, y la prohibieron. Y estuvo prohibida en la España de Franco, en ese oscurantismo, en esa Edad Media atroz, cuando Franco de nuevo pone sus majestáticas posaderas sobre España al ganar la Revolución Civil en 1939 y está ahí 36 años hasta que muere en el 75, el 20 de noviembre del 75. Prohibió Bésame Mucho. Prohibió otra cancioncilla de moda de Sandro,
que se llamaba Trigal. Trigal, tirararirarariro, donde mis manes se contraen por las naves de mi trigal, no sé qué, donde vagamente, de manera muy indirecta, muy poética, podría haberse creído que el trigal hacía alusión al vello dorado en el pubis de la mujer, pero igual podía haberse pensado en el pelo de la cabeza. Bueno, Franco prohibió Trigal en España. El pobre de Sandro no podía cantar en España, gracias al generalísimo Francisco Franco. Ay, es que esa combinación de hipocresía y de asesino, por un lado, no, simplemente no lo soporto. Qué gran obra inmortal la de Molière. Tartufo, le Tartuffe, Tartuffe, hay que leer eso o ver la montada. Tartuffe o el hipócrita se llama. Ahí tienen ustedes un tipo extraordinario que vale la pena explorar. Como les decía, queridos amigos, Pío Baroja era ateo, lo fue toda su vida, pero no era un ateo tonto. ¿A qué me refiero por ello? No es el ateo que niega por negar, que anda negando, no es un negador profesional, no es un provocador barato, no es un desvirgador de la gente, no es un desevangelizador, no es un portador de la mala nueva, no es un descatequizador que quiere abrirle los ojos a todo el mundo, que yace estúpidamente en la ignorancia y la opresión. No, no es eso. Era un ateo serio y era un ateísmo particular. Era un ateísmo que se puede comparar al escepticismo de Voltaire, que nunca negó a Dios. Voltaire lo que no soportaba era la iglesia y la intolerancia. Y en eso el mensaje de Voltaire sigue teniendo tremenda vigencia. Tremenda vigencia. Es más vigente hoy en día que cuando lo escribió allá en el siglo de las luces, en 1700 y pico, ¿verdad? El gran François-Marie Arouet, Voltaire. Eh, sí, eso lo que detestaba era la intolerancia, el que no hubiese pluralismo ideológico. Eso no lo toleraba y la iglesia no la toleraba, pero era un hombre religioso, él creía en Dios. Pío Baroja no, pero Pío Baroja y Voltaire tienen en común esto. El ateísmo de Pío Baroja es producto no de un pueril, no es una pueril rabieta de chiquillo malcriado. Pío Baroja fue un hombre de una extraordinaria cultura. Conoció tantas ideologías, tantas fees, tantos credos religiosos de tantos lugares y de tantas latitudes, y en todos ellos encontró, como es natural, un coeficiente de verdad. Sintió que en todos había un poquito de verdad. En el Islam, como el judaísmo, como el catolicismo, como en todo, la masonería, los mormones, los bautistas, los anglicanos, todos. Encontró que en todas esas doctrinas que él estudió había algo de verdad, un poquito de verdad. Todas tenían algo de verdad y luego mucha hojarasca, pero algo de verdad. Siendo así las cosas, él no podía dar su adhesión ciega e incondicional a una sola fe, porque conocía a todas las demás y él sabía que todas tenían algún valor, algún valor. Entonces, terminó declarándose ateo, pero no porque no creyese en nada, sino más bien porque creía en tantas cosas que no podía darle la adhesión a una sola doctrina y a una sola fe y hacer el duelo por todas las otras fes que va a enterrar para darle la adhesión incondicional a esta única fe. Terrible, y enterrar todas las demás, siendo que también tenían sus alumbres, sus haces luminosos, sus vislumbres de verdad, sus intuiciones certerísimas. ¿Cómo? ¿Cómo hacer eso? Bueno, una cosa es armarse una religión ecléctica, ¿verdad? Sincrética, que topen de aquí, de acá, de allá, de allá, de allá, una religión hecha a la carta, por así decirlo, confeccionada a la carta. Otra fue el caso de Baroja, se hizo ateo. De nuevo, no era porque no tuviera ah, la sensibilidad necesaria para creer en Dios, era porque se había expuesto él a tantos sistemas religiosos que no podía darle la adhesión incondicional a ninguno de ellos y se declaró ateo. Y era el mismo caso de Voltaire, pero de Voltaire nunca se dijo que fuera ateo. Voltaire decía que era escéptico, era escéptico, era por lo mismo, no porque fuera un viejo descreído o testarudo o un negador profesional, no.
era porque había estudiado tantas doctrinas religiosas y en todas encontraba algo de verdad. Entonces, eso lo hizo inevitablemente escéptico, ¿verdad? Muy bien, y para que se den ustedes cuenta de la clase de escritor que era y cuán respetado era, este ateo que era Pío Baroja, enamorado de la filosofía de Schopenhauer y un tanto pesimista en su visión del mundo, pero no lo podemos culpar. Cualquiera que haya vivido durante el siglo XX y asistido a las dos guerras mundiales, evidentemente va a tener mucho de escepticismo, ¿verdad? Schopenhaueriano. Los que portaron el ataúd fueron ni más ni menos que Camilo José Cela, John Dos Passos, Ernest Hemingway y Miguel Pérez Ferrero. Así que era un escritor, créanme, muy respetado por sus colegas, muy respetado por sus colegas. Escribió sobre todo novelas, por ejemplo, escribió nueve trilogías de novelas, nueve grupos de 3 novelas, 9 por 3, 27 novelas. Escribió 2 tetralogías, es decir, 2 grupos de novelas de 4 cada uno, como la tetralogía de Richard Wagner, ¿verdad? Dos tetralogías. Es decir, cada tetralogía eran 4 novelas vinculadas por un hilo argumental. Igual las 9 trilogías, cada trilogía constituía una unidad, ¿verdad? Y bueno, 2 tetralogías son 8, ya 27 8 tenemos 35 novelas, pero escribió otras novelas sueltas. En suma, que Pío Baroja no debe haber escrito menos de 45 50 novelas. Era muy prolijo, pero produjo en forma diluvial, ¿verdad? Y sí, un gran escritor, gran escritor. No es, sin embargo, en su calidad de novelista, que lo vamos a convocar aquí, sino en su calidad de cuentista. Y eso es muy importante. Y les voy a hacer una advertencia. El cuentito que vamos a leer no es un gran cuento en términos narrativos. Lo que es más, casi no es un cuento, es un ensayo disfrazado, es una especulación disfrazada. Es una gran interrogación en torno a la realidad disfrazada de cuento. Como cuento no es extraordinario. No esperen caer derretidos o en trance de arrobamiento extático, místico. No, no va a pasar nada de eso. Más bien podría ser que queden defraudados. Pero es que lo que importa en este texto no es lo que sucede, porque no sucede nada. Lo que importa es la pregunta básica que suscita. Y esa sí es muy importante. Entonces, con esa observación, voy a leerles el cuentito de Pío Baroja que vamos a pasar a analizar, ya habiendo hablado bastante sobre su autor. Llámase el cuento Las vocales de colores. Repito, Las vocales de colores. Y el cuento reza así. Perdonad que hoy os hable de mí mismo. Hace días me sucedió una cosa extraña. Estaba después de comer en mi cuarto cuando me llamaron desde el gabinete en donde se encontraba mi madre, mi hermana, mi hermano y 2 amigos, uno estudiante de medicina y el otro teniente de ingenieros, los cuales responderían de la veracidad del hecho que voy a referir. Vamos a ver, me preguntó al entrar mi hermano de repente. ¿A ti de qué color se te representa la letra A? Mm, ¿Cómo de qué color? ¿Sí? ¿Qué color se te viene a la imaginación cuando pronuncias la A? Pues, ¿qué te digo? Así, ¿verdad? Como una cosa clara, algo blanco, diría yo. Ujú. ¿Y la E? Yo diría amarillo. ¿Y la I? Mm, Rojo, digamos. Cuando dije esto, y lo dije no sé por qué con verdadera seguridad, se miraron unos a otros con asombro. ¿Y la U? Siguió preguntando mi hermano. La U, yo diría azul o violeta. Y la O, pues la O, digamos que es algo pardo, algo oscuro, la noche, una cosa así. Pues los 3 hermanos habéis asignado a 4 vocales los mismos colores, dijo el estudiante asombrado. En la O tú has contestado pardo, tu hermano negro y tu hermano aceitunado. ¿Será una coincidencia casual? Una sola no, replicó mi hermana, mi hermano. Descartando la O, en que nos hemos aproximado en el tono, siempre la encontramos oscura, hemos coincidido exactamente en 4 letras.
Y admitiendo que solo podíamos elegir entre los 7 colores del espectro, más el negro y el blanco, teníamos 9 colores para cada letra, es 4 letras, es decir, 36. Escoger los 3, la misma combinación entre 36 posibles, supone algo mucho más que una casualidad. No, esto no es una casualidad. Esto no es una casualidad. Este nivel de coincidencia no existe, no es posible. ¿La relación entre la vocal y el color existe? ¿Es para todos la misma? El asunto no es nuevo, pero no por eso es menos desconocido. ¿No podrían nuestros escritores y nuestros fisiólogos decirnos algo de lo que saben y de lo que piensan acerca de esto? Y este es el cuentito de Pío Baroja. Fue publicado en Revista Nueva en Madrid en 1899. Ya es del siglo antepasado este cuento. Como les dije, el cuento no es narrativamente interesante, es interesante por la tesis que postula o que sugiere, y ya vamos a hablar de eso. Para empezar, quiero volver al primer párrafo, que está redactado de una manera muy curiosa. El textito comienza: perdonad que os hable de mí mismo. Hace días me sucedió una cosa extraña. Estaba después de comer en mi cuarto cuando me llamaron desde el gabinete en donde se encontraban mi madre, mi hermano, mi hermana y 2 amigos, uno estudiante de medicina y el otro teniente de ingenieros, lo cual responderían de la veracidad de hecho que voy a referir. ¿Qué función tiene ese párrafo en este cuentito? ¿Qué función tiene ese párrafo? Atención a la primera frase. Perdonad que os hable de mí mismo. Esto es lo que los poetas latinos, Virgilio, Ovidio, Horacio, por ejemplo, los que los poetas latinos llamaban una captatio benevolentiae. Captatio, con T, benevolentiae, con T. Captatio benevolentiae, captatio benevolencia. La captatio benevolencia es algo en un texto al principio que capta la benevolencia del lector. Una introducción del tipo: queridos lectores, os ruego me perdonen por los hechos que voy a narrar, son un tanto macabros, pero es mi deber como buen reportero dar cuenta de ellos. Eso es una captatio benevolencia. Queridos amigos, no dudo que algunos de ustedes van a juzgarme extravagante por lo insólito de la aventura que me ha puesto a narrar. Sé que es increíble, sé que es completamente descabellada y sin embargo tienen que creerme, la viví. Eso es una captatio benevolencia. Queridos lectores, me vais a dispensar por estas palabras introductorias que no tienen tanto interés para el cuento, pero juzgo importante para captar el espíritu general de este. Eso es una captatio benevolencia. La captatio benevolencia siempre va al principio del cuento. Es una manera en que el autor sí se cura en salud un poquito y pide indulgencia de parte del lector, es decir, léanme con benevolencia, amigos, léanme con benevolencia, por favor, léanme con buena fe, bona fide, léanme así. Y eso es lo que significa una captatio benevolencia. Así que cuando la encuentren en otros cuentos ya van a saber a qué me refiero. Eso es muy, muy, muy usada. Eso lo usaban los poetas latinos, repito, hace 2000 años y más, y, y, y menos, 1800 años, y, o los filósofos también, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, los estoicos usaban muchas veces la captatio benevolencia en ensayos, ¿verdad? En ensayos filosóficos también, como en cuentos, en teatro, en todo existen las captatio benevolencia. Sí, es una, caramba, comprensible petición del lector, rogándole al lector que lo lea bona fide, que lo lea con buena voluntad. Bueno, leamos a don Pío Baroja con buena voluntad, puesto que él nos lo pide. Puesto que él lo pide, llega al punto de pedírmelo, pues complazcámoslo. Entonces, para resumir, entra el hermano y le pregunta al hermano: ¿qué color tiene la letra A? El hermano dice: pues es una cosa clara, algo así como el blanco. Le vuelve a preguntar el hermano: ¿y la E? Y el otro hermano responde: amarillo. Y el preguntón vuelve: ¿y la I? Y el otro hermano dice: rojo. Y la U, sigue el implacable preguntador, ¿verdad? Inquiriendo.
por la U. Y pues la U, responde el hermano, es azul o violeta. Y la O, pues no sé, algo pardo, algo oscuro, una cosa así como el negro. Bueno, entonces tenemos, recapitulemos, la A, blanco, la E amarilla, la I roja, la U azul o violeta y la O negra o bien oscura. Retengan esas asociaciones. Vamos una vez más. A blanco, E amarillo, I rojo, U azul o violeta y O negro. Eso es muy interesante, todo eso es muy interesante. Y lo curioso es que todos los hermanos se sometieron, los amigos de los hermanos se sometieron al mismo ejercicio y tuvieron un altísimo índice de coincidencia, altísimo índice de coincidencia. Entonces, aquí vamos a la parte más sustanciosa de este cuento. Lo que Pío Baroja explora en este texto, y este es su inmenso valor, es el fenómeno conocido como sinestesia. Ya hemos hablado de esto antes, pero es un tema demasiado importante como para que no sea necesario abordarlo de nuevo. Comencemos por la etimología. La palabra sinestesia, la partícula sin, que por supuesto es del griego, sin, esa partícula sin la encontramos en sinergia, sincronía, sinfonía, síntesis, simposio, sinagoga, síntesis, etcétera. Todo lo que comienza con sin, incluso simpatía, por supuesto, que es patía, de patos, doler, doler juntos. La partícula sin significa juntos, entre los dos, de consuno, ¿verdad? Necesitamos la sinergia, es decir, la energía tuya y la mía para hacer algo. Sincronía, hacerlo al mismo tiempo. Sinfonía, fonos, sonido, fonos, sinfonía, sonidos que suenan concertados, al unísono, ¿verdad? Sincretismo, diversas teorías de tipo religioso que se mezclan para crear una nueva tipo de mega religión. Todas esas palabras que comienzan con sin significa juntos, de consuno, ¿verdad? Es así. Y luego, estesia, la palabra es sinestesia, sin es juntos, y estesia viene del griego aestesis. Aestesis significa sensación. Así pues, la palabra sinestesia significa sensaciones juntas, sensaciones puestas juntas, sensaciones asociadas unas a otras, que es lo que el juego de Baroja propone, encontrarle el color a las vocales. Está haciendo una sinestesia porque la vocal es un sonido A, E, I, O, U, y los colores son cosas que percibimos a través de la vista. Entonces está tocando sentidos diferentes, ¿verdad? Está tocando sentidos diferentes. La sinestesia es un concepto de enorme importancia cosmogónica, de enorme importancia filosófica. La sinestesia propone siempre, de manera tácita, que la realidad es una sola, que la realidad es y sí, es múltiple, claro, es unitas múltiples, es la multiplicidad, pero dentro de la unidad, que la realidad es unitaria, pero se manifiesta a nosotros fenomenológicamente o fenoménicamente a través de esos 5 informantes que son nuestros sentidos. La vista nos informa de lo que está a la par, lo que estamos viendo, su color, su forma, la distancia que lo tenemos. El oído nos informa del mundo de la sonoridad. El olfato de todos los aromas de la tierra. El tacto sobre las texturas o el calor de las superficies en que estamos en contacto y el paladar o el gusto que nos permite, bueno, justamente degustar la comida y deslindar lo que es salado de lo que es dulce, de lo que es ácido, de lo que es amargo, de lo que es agridulce, etcétera, etcétera. Entonces tenemos 5 informantes. Estamos equipados, ¿verdad? Cognitivamente y epistemológicamente, el animalito humano está equipado con 5 grandes informantes. La vista, el tacto, el oído, el olfato y el paladar. Son las 5 ventanas a las cuales nos dan acceso al mundo. Los 5 conductos o canales o túneles que nos permiten asomarnos al mundo. Quien está privado de uno de esos sentidos, o de 2 o de 3,
está más cerrado con respecto a la realidad, porque tiene menos informantes. Los sentidos son proveedores de información. Mire, señora, adelante hay una acera, que hay un hueco, evítelo. Oiga, el terrible estrépito que hacen los buses al pasar. Esta calle es peligrosa. Huela, está cerca de un basurero, aquí apesta, cambie tal vez quizás de calle, etcétera, etcétera, etcétera. Los sentidos nos están constantemente mandando insumos a la conciencia, ¿verdad? Para que la conciencia los procese. Pero los insumos vienen de los sentidos. ¿Son los sentidos informantes reliable? ¿Son trustworthy? ¿Son informantes en los que podamos confiar? No, no, realmente no. En un desierto un ser humano puede ver y con frecuencia ve un oasis con mujeres desnudas que bailan bajo las palmeras. Sucede todos los días del mundo. O creemos haber oído algo que creímos que era un ladrido de un perro, no era un ladrido de un perro, era un trueno lejano. Eh, Tocamos algo que en principio no nos pareció que estaba caliente y ya de pronto al ratito sentimos el tacto necesita tiempo para que la sensación llegue. Él estaba hirviendo aquello y nos pegamos un tremendo susto. Damos una pequeña cucharada a una comida que nos parece un poco insípida y como lo vamos comiendo poco a poco le vamos encontrando más sabor. Entonces, los sentidos son invaluables, por supuesto. Por supuesto, ellos son los que nos permiten construir el mundo en torno a nuestro. Claro, claro que son importantes y son en general leales, son fidedignos, pero no son infalibles. No son infalibles. Yo oigo la voz de una persona, creo que es la voz de mi madre, me vuelvo a ir a otra persona. Veo en la lejanía algo que me parece que es un bus. No, no era un bus, era una grúa que venía. La vista nos está jugando malas pasadas todo el tiempo, en particular. Basta con que me tome cierto tipo de alucinógenos o de benzodiazepinas, por ejemplo, somníferos, ansiolíticos, montones de sustancias que generan estados más o menos alterados de la conciencia y de pronto tenemos visiones de cosas que no están, ¿verdad? Vemos elefantes rosa o duendes o brujas o lo que ustedes quieran y los sentidos ven aquello. Es decir, que no siempre son informantes 100% confiables. Los estados alterados de la conciencia distorsionan las impresiones sensoriales que recibimos. Entonces tenemos eso. Pero lo importante en la sinestesia es que la sinestesia postula que la realidad es unitaria, pero se nos presenta a nosotros fragmentada fenoménicamente por diversos estímulos, por diversas sensaciones, pero todas forman parte de una sola cosa, de una sola masa, de un solo corpus, esas sensaciones. Entonces, puesto que provienen de un fondo común, esas sensaciones, de ese mundo que está ahí oculto, más o menos, es, es posible, por lo tanto, establecer correspondencias y asociaciones entre vocales y colores, o entre colores y sonidos, o entre sonidos y sabores, o entre sabores y texturas de la piel, o entre texturas de la piel y olores. Se pueden establecer esas asociaciones. Una sinestesia es una asociación que se establece, una correspondencia, una asociación entre dos o más estímulos simultáneos. Ya vamos a seguir después de una breve pausa con este tema fascinante que es la esencia de este cuentito de Pío Baroja. Les dije, no es un cuento interesante como narración, no, es un cuentito que en realidad no es ni siquiera un cuentito, es casi un ensayo disfrazado de cuento, como les decía. Es interesante por la idea que propone de la sinestesia, que es muy valiosa. La sinestesia no solo es una imagen literaria, por supuesto que es una imagen literaria, por supuesto que es una figura retórica. No hay buena poesía en el mundo sin sinestesia, es imposible. Cualquier poeta cultiva la sinestesia, desde Cielos Santos, desde Príamo hasta el poeta que publicó ayer su primer libro de poesía. Se usan las sinestesias como figuras literarias, como recursos retóricos, pero es que también es un principio filosófico. Detrás de esa figura literaria se esconde una concepción del mundo como cosa unitaria, que se manifiesta según diferentes sensaciones, pero puesto que es unitaria, se pueden establecer asociaciones, un tejido, una urdimbre de asociaciones entre esas sensaciones que vienen a través de estímulos diferentes, sensoriales diferentes, ¿verdad?
pero todos están unidos. La prueba está que podemos tejer un enorme urdimbre de asociaciones. Esa es la sinestesia. Entonces, sí, figura literaria y figura de estilo y de retórica, sí, pero también un principio estructurante de la realidad, una forma de conferirle a la realidad una estructura que no es evidente, pero está ahí. Ya volvemos. Somos QTN. Y a propósito, amigos, de las vocales y de lo que nos narra Pío Baroja, el gran poeta francés Arthur Rimbaud tiene precisamente un poema, es un poema muy, muy famoso, para ser más precisos, es un soneto, estrofa de 4, estrofa de 4 y estrofa de 3 y estrofa de 3, con versos alejandrinos, de 12 pies, el soneto francés es así. 4 más 4 más 3 más 3, dos estrofas de 4, dos estrofas de 3 y versos de una longitud de 12 pies. Tiene un soneto muy famoso que se llama Voyelle, que dice vocales, el soneto de las vocales, el famoso soneto de las vocales de Rimbaud. El soneto de las vocales les voy a decir únicamente, les voy a decir el primer verso. A, negro, E, blanco, I, rojo, U, verde, O, azul. Vocales. Algún día narraré el secreto de vuestros nacimientos latentes. Y sigue, y sigue, y sigue, sigue en francés. Voy a repetir, porque está claro que Rimbaud no está de acuerdo con Pío Baroja. No asocia las vocales a los colores que asoció Pío Baroja, difiere de él radicalmente y apuesto más, difiere de ustedes. Estoy seguro que ustedes no están de acuerdo en lo sustantivo con lo que dijo Rimbaud. Para estar seguro, vamos a plantearlo una vez más. Para Rimbaud, la A es el negro. La A es el negro, la E es blanco, la I es rojo, la U verde y la O azul. Última vez. A negra, E blanco, I rojo, U verde, O azul. Claro, en español uno dice la A, no, la A es blanco, porque está en la palabra blanco, A, blanco. Entonces asociamos con eso. La O debe ser negro porque está en la palabra negro, por lo tanto, O debe ser negro. Nos dejamos guiar mucho. La I, amarillo, porque está en la palabra amarillo. Bueno, pero eso no se vale, ¿verdad? Porque ahí estamos asociando las vocales no a un color, sino al nombre del color, a la ortografía del color. A tiene que ser blanco porque A es blanco y la A es prominente. La O tiene que ser negro porque está en negro. La ortografía del negro incluye la O y el amarillo tiene que ser amarillo porque está en amarillo. Bueno, eso no es una razón muy atendible, diría yo, porque eso es asociar una mera hecho ortográfico con otra cosa, ¿verdad? Entonces, tal vez podríamos explorar otra pista, otra manera de acercarnos a esto. Vamos a ver más adelante. Los colores que tenemos nosotros en el espectro visible de los colores, pues son 7 y todos sabemos cuáles son. Son el rojo, el anaranjado, el amarillo, el verde, el cian, el azul y el violeta. Son los 7 colores que se decantan en el arco iris. En el arco iris, como ustedes saben, hay gotitas de agua suspendidas en la atmósfera. Al pegar contra ellas el rayo luminoso, se produce un fenómeno de refracción. Es decir, el rayo se descompone. Digamos más bien que se rompe en sus diferentes haces de diversos colores. Llegaba como luz blanca, el blanco es la suma de todos los colores, ¿verdad? Es el color absoluto, es la suma de todos los colores. El negro, la oscuridad, es la ausencia de color. El A es todos los colores. Nos llega a nosotros esa luz blanca, pega contra las gotitas. Las gotitas actúan como prismas, rompen el rayo y lo descomponen en sus componentes colorísticos, que de nuevo son el rojo, el anaranjado, el amarillo, el verde, el cian, el azul y el violeta. El cian, alguna gente no sabe el cian está entre el verde y el azul. El cian viene siendo
como un celeste turquesa, ¿verdad? Un celeste turquesa. Es un color como transitorio entre el verde y el azul, pero es definitivamente uno de los 7 colores básicos. ¿Por qué no está el rosado? Porque el rosado no es un color básico. El rosado puede explicarse como un rojo al que se le puso un poquito de blanco y se decoloró. No es un color puro en ese sentido. Los colores puros, los 7 colores básicos son los que nos ofrece el arco iris y los que se refractan en el agua suspendida en la atmósfera y nos dan el rojo, el amarillo, el anaranjado, el amarillo, el verde, el cian, el azul y el violeta. Hay sin duda colores más allá del rojo, por supuesto, los rayos infrarrojos, que son menos que el rojo, ¿verdad? Nosotros ya no vemos los rayos infrarrojos. Y están en el otro extremo del espectro, está el violeta, están los rayos ultravioleta. Esos tampoco los vemos. Pero hay animales que pueden ver los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos en un extremo y en otro del espectro. En general, el ojo humano es bastante limitado. Lo que puede ver en términos de color, en términos cromáticos, es todo lo que se inscribe entre 380 y 750 nanómetros, ¿verdad? De 380 a 750 nanómetros. Esas son las longitudes de onda, de vibración que puede percibir el ser humano en los colores. Por debajo de los 380 están los rayos ultravioleta y por encima de los 350 están los infrarrojos. Ni los infrarrojos ni los ultravioleta podemos verlos, pero sabemos que están ahí. Ese es otro problema de nuestros sentidos, que no solamente son informantes, a veces medio poco confiables, sino que son muy limitados. Un perro puede oír sonidos mucho más agudos que el armónico de un violín o que el más chirriante flautín. Lo oye el perro y levanta sus orejitas y se pone alerta y mueve su rabito y se pone alerta. O sonidos mucho más bajos de una frecuencia de vibración muy lenta por debajo de un contrabajo. El perrito tiene su equipo sensorial le permite oír cosas que el oído humano no oye en lo absoluto. Y tiene también un olfato mucho más desarrollado que le permite tener ese informante que es el olfato. En el caso del perro es mucho más determinante en el caso de los seres humanos. El sentido del olfato es el que más se le ha debilitado al ser humano con su evolución. Me pregunto si estaremos en proceso de perderlo, pero en fin, todo lo que es pérdida a mí me entristece. Entonces, lo que podemos ver del espectro es un segmento relativamente pequeño, de nuevo entre 380 y 750 nanómetros, ¿verdad? Y así que, bueno, así es la cosa, así estamos organizados, así estamos organizados. Eso no impide que podamos jugar a establecer sinestesias. La sinestesia era un juego infantil muy común, amigos. Otrora, cuando los niños jugaban, ya los niños no juegan. Lo que hacen es apretar obsesiva y compulsivamente botones de un PlayStation. Maniáticamente hasta generan bursitis, tendinitis, todo tipo de problemas por estar repitiendo y apretando y apretando y apretando, apretando botones. No socializan, no hacen deportes, se hacen obesos tempranamente. Es atroz, es atroz. Pero cuando los niños jugaban, cuando el niño en mí jugaba hace mucho tiempo, un juego típico era, por ejemplo, decir, a ver, si Juanita fuera un color, ¿cuál color sería? Si Juanita fuera un sabor, ¿qué sabor sería? Si Juanita fuera un animal, ¿qué animal sería? Si Juanita fuera una heroína de la literatura, ¿cuál sería? Si Juanita fuera un olor, ¿a qué olería? Si Juanita fuera una textura, ¿qué sería? Una cosa sedosa, lustrosa, lucia o algo áspero y terrible. Y jugábamos mucho a eso. Si Juanita fuera una fruta, ¿qué fruta sería? Si Juanita fuera una legumbre, ¿qué legumbre sería? Ese juego revelaba muchísimo, muchísimo, revelaba un ingenio infinito y estimulaba y entrenaba y le daba músculo a esa facultad sinestésica
que tiene la criatura humana. Establecer relaciones entre una persona. Yo estoy pensando ahora mismo en un amigo que es absolutamente amarillo para mí. Estoy pensando en otro que es rojo y de un rojo vulgar, lo estoy viendo. Estoy pensando en otro que de compararle a un animal sería un gato, indudablemente, y ratas hay muchas. Eso se los puedo garantizar, ratas hay muchas. Pero todas esas comparaciones que a menudo eran sorprendentemente certeras y coincidía la gente en torno a ellas, y por algo era, esas eran sinestesias. Todos esos juegos infantiles, ¿verdad? Si Pedrito fuera tal y tal, ¿qué cosa sería? Eso era una sinestesia, ese es el juego de las sinestesias. Si Jack fuera una nota musical, ¿cuál sería? Un la bemol, no, un si bemol, no, un do, no, un fa sostenido, ¿verdad? Si Jack fuera una tonalidad, ¿qué sería? Re menor, la tonalidad del Requiem de Mozart, caramba. O mi bemol mayor, la tonalidad del emperador y la sinfonía heroica de Beethoven. Todo eso son sinestesias, maravillosas sinestesias. Entonces, yo les voy a leer ahora un poema de Baudelaire, de Charles Baudelaire, muy importante en este tema de las sinestesias. El poema está en Las Flores del Mar, Les Fleurs du Mar. Se los voy a leer en francés primero, para hacerle el honor al poeta y para que disfruten de la musicalidad del poema, que solo es degustable en francés. Hay una gran musicalidad en este verso, ritmo, compás, armonía, melodía, todo eso, todo eso. Pero después lo voy a traducir, por mal y horrible que suena, lo voy a traducir al español. Comenzamos en francés y luego pasamos al español. El poema se llama Correspondance y dice así. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent le transport de l'esprit et des sens. Ese es un soneto también, 4, 4, 3 y 3, y versos de 12 pies de largo, que se llama Correspondencia. Ese es un soneto canónico de los más importantes y de los más citados de Las Flores del Mal. Es un prodigio. Voy a intentar una horrible traducción al español. Va a sonar muy fea, pero no importa, no importa. Aquí lo que interesa es que entendamos ahora, ya que oyeron la música del texto original, que lo oigamos en español. Y lo que dice Baudelaire es esto. La naturaleza es un templo en el que pilares vivientes dejan salir a veces confusas palabras. El hombre pasa a través de bosques de símbolos que lo observan con miradas familiares, como largos ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad. Vasta como la noche y vasta como la claridad, los perfumes, los colores y los sonidos se responden. Hay perfumes verdes como las carnes de los niños, perdón, hay perfumes frescos como las carnes de los niños, hay perfumes dulces como los oboes, perfumes verdes como las praderas y otros perfumes corrompidos, ricos y triunfantes que tienen la expansión de las cosas infinitas, como el ámbar, el almizcle, el benjuís y el incienso que cantan los transportes del espíritu y los sentidos. Hermoso texto, caramba, hasta en español suena hasta masacrado por mí, suena bonito. Voy a leerlo una vez más, amigos, en español, para que nos quede más claro. La naturaleza es un templo en el que vivientes pilares dejan a veces salir confusas palabras. El hombre pasa a través de bosques de símbolos que lo observan con miradas familiares,
como largos ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad, vasta como la noche y como la claridad, los perfumes, los colores y los sonidos se responden. Hay perfumes frescos como las carnes de los niños, dulces como los oboes, verdes como las praderas, y otros corrompidos, ricos y triunfantes, teniendo la expansión de las cosas infinitas, como el ámbar, el almizcle, el benjuís y el incienso, que cantan los transportes del espíritu y de los sentidos. ¿Qué es el benjuís? El benjuís es una especie de resina o de bálsamo, de líquido en todo caso, que se extrae de su sustancia, que se extrae de varias plantas de la familia de las Styrax. Styrax, Styrax. Esas plantas existen únicamente en Java, Sumatra y Tailandia, así que nos queda lejos para ir a comprarlas. Styrax, Java, Sumatra y Tailandia. Secretan un bálsamo, una resina que es tremendamente poderosa. Es antiinflamatoria, es antiséptica, es antifúngica, es cicatrizante, es expectorante y es despigmeizante, es decir, puede borrar las manchas de la piel de manera extraordinaria. Ese es el benjuís, porque Baudelaire lo menciona entre las cosas expansivas que parecen infinitas, dice, como el ámbar, el almizcle, el benjuís y el incienso que cantan los transportes del espíritu y los sentidos. Pero el párrafo en el que me quiero concentrar es el segundo. Dice, como largos ecos que de lejos se confunden. Atención, son ecos. Son voces que se hacen eco unas a las otras a lo lejos y se confunden. Ya uno no sabe cuál es cuál. Como largos ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad. La unidad de la realidad que les hablaba, amigos. Esa tenebrosa y profunda unidad, así la veo de leer, como algo misterioso, tenebroso y profundo, que solo se manifiesta en nosotros a través de esos 5 oficiosos serviciales, no siempre eficaces informantes que son los sentidos, ¿verdad? Entonces, como largos ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad, basta como la noche y como la claridad, los perfumes, los colores y los sonidos se responden. No puede estar más claro, amigos, no puede quedar más claro. Esta es exactamente la definición de la sinestesia. Los perfumes, los colores y los sonidos se responden como ecos en una profunda y tenebrosa unidad. Y luego Baudelaire pone ejemplos. Eh, hay perfumes frescos como las carnes de los niños. Hay perfumes dulces como los oboes. Vean qué fantástica implosión de registros sensoriales. Hay perfumes dulces como los oboes. Un perfume puede ser dulce y un perfume dulce puede ser como el sonido de un oboe. ¿Habrían ustedes dicho alguna vez en sus vidas que el oboe tenía un sonido verde y dulce? ¿Mm? Porque dice dulce como los oboes, verde como las praderas. Es decir, un perfume dulce como los oboes. Perfume olfativo, dulce gustativo, oboe auditivo. Repito, perfume olfativo, dulce gustativo, oboe auditivo. ¿Será posible que los instrumentos de la orquesta tengan colores diferentes? Entonces, el oboe sería el verde, la trompeta que sería como el amarillo, la tuba que sería como el violeta o el negro, un flautín, un pícolo, podría ser verde porque lo asocio con las campiñas y los pastores y los caramillos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero la extraordinaria implosión de sensaciones de aestesis, de sinestesia sin aestesis, perfumes dulces como los oboes, ¿verdad? Verdes como las praderas, es decir, hay perfumes verdes como las praderas. Y eso es sensacional lo que nos dice Baudelaire. ¿A quién se le hubiera ocurrido pensar que el color del oboe fuese verde y dulce?
como ciertos perfumes. Entonces, el perfume es dulce y verde como los oboes y como las praderas. A los colores de la orquesta. Y el color de la orquesta entera tocando en tutti, fortísimo, ¿qué sería? Bueno, sería el blanco, sería la suma de todos los colores que se convierten en el blanco, por supuesto. Y el silencio absoluto, ¿qué sería? El negro, ausencia de color, por cuanto ausencia de luz, puesto que los colores son realmente apenas es una ilusión. Es una ilusión que la luz crea, es la luz jugando con nosotros, ¿verdad? Nosotros, los colores solo existen de manera fantasmagórica, digámoslo así. Es lo que produce la luz al pegar con cierto tipo de superficies y de texturas particulares. Ya el color es un, Kant lo hubiera llamado un epifenómeno. Ya es un fenómeno secundario, es algo que crea la luz. La verdadera madre de todos los colores es la luz. Sin luz no hay nada. No hay nada. Es la tiniebla, ¿verdad? Es la negación de todo color. Y los colores ya de suyo tienen algo de espejismo, algo de ilusorio, algo como de las sombras que pasan en el fondo de la caverna platónica, las apariencias, ¿verdad? Porque el color sin la luz no es nada. El color simplemente la reverberación que la luz produce al chocar contra ciertos pigmentos y ciertas superficies y ciertas texturas. Eso es, ¿verdad? Eso es lo que produce el color. Sin la luz no hay nada. Bueno, y eso es lo que es la sinestesia. Ya ven ustedes, amigos, qué importante es este fenómeno de la sinestesia. Nos propone una explicación de cómo está organizado el universo, la realidad material que nos circunda, que tocamos, olemos, oímos, degustamos, vemos, ¿verdad? Esa realidad está toda conectada, es la misma, pero llega a nosotros a través de diferentes puertecitas o ventanitas que son los sentidos. Por eso es que se pueden establecer comparaciones, correspondencias, como las llaman ellos, correspondance. Por eso se puede decir que hay perfumes verdes como los oboes, perfumes dulces como los oboes. Un perfume dulce como los oboes. Cuando uno dice, ah, qué persona tan dulce, eso es una sinestesia. Ah, qué temperamento tan agrio, es una sinestesia. Qué carácter más áspero, ¿verdad? El Señor, una sinestesia. Todo eso es una sinestesia. Todo eso son sinestesias. Nosotros somos todos poetas sin saberlo. El ser humano es poeta sin saberlo. Lo es siempre que sueña, atención. Los sueños que son hijos del subconsciente son poéticos. No importa cuán desmelenados, absurdos, insólitos, desternillantes sean, es poesía. Recuerden que la poesía puede ser todas esas cosas. Puede ser aterradora también en el caso de las pesadillas. Y el ser humano pasa manipulando sinestesias sin darse cuenta de ellas. Sin darse cuenta de ellas. A mí lo que más me gustó de esta mujer fue su dulzura. Bueno, y estoy creando una implosión entre el gustativo dulzura y ciertos rasgos de personalidad que me parecen que corresponden a ese sabor que es dulce. Corresponden poco más o menos. Entonces, no podemos vivir sin sinestesias. Todos usamos sinestesias sin darnos cuenta varias veces al día, muchas veces al día. Mañana, como ejercicio lingüístico, quiero pedirles, vigilen a través del día cuántas sinestesias van a echar mano. Se van a quedar sorprendidos. Son docenas de sinestesias que van a ustedes a descubrir. Por lo tanto, sí creo lícito decir que el ser humano es poeta por naturaleza. Por su naturaleza misma es poeta y es un manipulador excelso de sinestesias. Pasa estableciendo relaciones entre sentidos de diversas índoles, ¿verdad? Sin embargo, hermanándolos, estableciendo relaciones, rapport, vínculos, nexos, un enorme tejido de correspondencias. Y ese es el gran valor de este cuentito de Pío Baroja. Por eso quise compartirlo con ustedes hoy. El cuentito en como tal no es gran cosa, pero su tesis sobre la correspondencia entre los colores y las vocales, como el soneto de Rimbaud que les leí, ¿verdad?
en las cuales ya sé que no coincidieron con ninguno de los colores que dijo Rimbaud, porque yo tampoco coincidí. Eh, pero eso tiene que ver más bien con la ortografía de los colores, sostengo yo. Eh, es el gran valor de este cuentito de Pío Baroja, que tiene cuentos más lindos, ya exploraremos cuentos más hermosos, pero tiene un gran valor, es que nos pone sobre el tapete el viejo, el milenario tema de la sinestesia, porque esto se remonta a Homero. El aura, la aurora de los dedos rosados, hablaba de la aurora, de los dedos rosados en la Odisea, Homero. Sí, los dedos rosados de la aurora, muy bello. Es sinestésico, sí, sí, los dedos pueden ser rosados, hasta ahí no habría ningún problema, pero la aurora no es una señora con dedos, es un fenómeno lumínico, climatológico muy particular. Homero la feminiza, la convierte en mujer, la de los dedos rosados. Entonces ya ahí está asociando un amanecer a la mujer y además a la mujer con dedos rosados. No, no, por todo lado van a encontrar sinestesias, amigos, tienes todo el tiempo. Vigílense mañana, sean suspicaces, oigan su propio discurso y, y traten de sorprender ustedes infraganti al poeta que todos llevan adentro en el uso de las sinestesias, que es una clave fundamental para la comprensión del mundo, no solo una manera bonita de hablar con lindas metáforas, por supuesto que también es eso, pero no, tiene un gran valor cognitivo y un gran valor cosmogónico. La sinestesia propone una explicación posible del mundo, toda la variedad del mundo que en realidad es unidad, pero se nos presenta de manera disgregada, atomizada a través de 5 sentidos, pero es lo mismo. Eso es muy profundo y muy importante. Esa es una intuición de orden metafísico muy importante. Amigos, qué gran placer haber estado con ustedes una vez más. Yo les doy mil gracias por su paciencia. Pronto haremos otro programa, vamos a ver si antes del fin de la semana, ojalá. Si no, lo haremos un poquito después, por lo menos un programa por semana con absoluta certeza estaremos produciendo. Un abrazo para todos, con todo el cariño, todo el afecto del mundo y nos volvemos a encontrar muy pronto.